Chapter 50 Blood. A full blood count. In the investigation of blood diseases, the simplest test is a full blood count. A full blood count measures the following in a sample of blood: the amount of hemoglobin, the number of the different cells, red blood cells, erythrocytes, white blood cells, leukocytes, and platelets, thrombocytes. The volume of the cells, the erythrocyte sedimentation rate, a measurement of how quickly red blood cells fall to the bottom of a sample of blood. B. Anemia is one of the commonest diseases of the blood. It may be due to bleeding, loss of blood, excessive destruction of red cells, low production, for example, because the diet is lacking or deficient in iron. A medical student is examining an elderly patient with a very low level of hemoglobin and is discussing the cause with her professor. Professor the what's the most likely diagnosis in this case? Student most probably carcinoma of the bowel white with chronic blood loss. Professor was against that diagnosis. Student, well, he hasn't had any change in this bowel habit or lost weight. Professor, what else would you include in the differential diagnosis of severe anemia in a man of this age? Student, he might have leukemia of some sort or aplastic anemia, but that's rare. It will be very unusual. Another cause is iron deficiency with the sense to have an adequate diet. Professor K. No, there's another cause of anemia which I think is more like a student chronic bleeding ulcer. Professor, yes, that's right. But one about pernicious anemia, can you include that? A student, well, he's got none of the typical neurological symptoms like parasitics. And C. Pernicious anemia. Jordi Pons, the medical student for Barcelona, has made some language notes in the textbook. Pernicious anemia (PA) is a condition in which there is atrophy of the gastric mucosa with consequent failure of intrinsic factor production and vitamin B malabsorption. The onset is induces with progressive increasing symptoms of anemia. Patients are sometimes said to have a lemon yellow color owing to a combination of pallor and mild jaundice caused by excessive breakdown of hemoglobin because of ineffective red cell production in the bone marrow. A red sore tones velocities is sometimes present. Patients present with symmetrical paresthesia in the fibers and thus early loss of vibration sense and progressive weakness and ataxia. The spleen may be palpable. Onset benign, insidious, slowly developing pallor,
lack of pallor, mind, sleep, Jones, bilirubin, breakdown, division into smaller parts, bone marrow, soft tissues in the carrier of bones, symmetrical, each eye the same, vibration sense, ability to feel vibrations, progressive continuum to develop, pulpa can be felt with the hand. Ahora en español. Capítulo 15. Sangre. A. Hemograma completo. En la investigación de enfermedades de la sangre, la prueba más sencilla es el hemograma completo. Un hemograma completo mide lo siguiente en una muestra de sangre: la cantidad de hemoglobina, el número de los diferentes tipos de células, dígase, glóbulos rojos eritrocitos, glóbulos blancos leucocitos y plaquetas trombocitos, el volumen de las células y la velocidad de sedimentación eritrocitaria, o BSG, una medida de la rapidez con la que los glóbulos rojos se depositan en el fondo de una muestra de sangre. B. Anemia. La anemia es una de las enfermedades de la sangre más comunes. Puede deberse a sangrado, que es igual a la pérdida de sangre, destrucción excesiva de glóbulos rojos, o a la producción baja, por ejemplo, porque la dieta es insuficiente o deficiente en hierro. Una estudiante de medicina ha examinado a un paciente anciano con un nivel muy bajo de hemoglobina y está discutiendo el caso con su profesor. Profesor, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este caso? Estudiante. Lo más probable es un carcinoma de colon con pérdida crónica de sangre. Profesor, ¿qué argumentos hay en contra de ese diagnóstico? Estudiante, bueno, no ha tenido cambios en sus hábitos intestinales ni ha perdido peso. Profesor, ¿qué más incluirías en el diagnóstico diferencial de anemia grave en un hombre de esta edad? Estudiante, podría tener algún tipo de leucemia o anemia aplásica, pero eso es raro, sería muy inusual. Otra causa es la deficiencia de hierro, pero parece tener una dieta adecuada. Profesor, bien, ahora hay otra causa de anemia que creo que es más probable. Estudiante, úlcera sangrante crónica. Profesor, sí, correcto, pero ¿qué hay de la anemia perniciosa? ¿Puedes descartarla? Estudiante, bueno, no presenta ninguno de los síntomas neurológicos típicos como parestesias. C. Anemia perniciosa. Jordi Pons, el estudiante de medicina de Barcelona, ha hecho algunas notas de vocabulario en su libro. La anemia perniciosa o AP es una condición en la que existe atrofia de la mucosa gástrica con el consiguiente fallo en la producción del factor intrínseco y mala absorción de vitamina B12. El inicio es ansioso con síntomas de anemia que aumentan progresivamente. A veces se dice que los pacientes tienen un color amarillo limón debido a una combinación de palidez y ictericia leve causada por la excesiva destrucción de hemoglobina debido a una producción ineficaz de glóbulos rojos en la médula ósea. A veces está presente una lengua roja y dolorida o glositis. Los pacientes presentan parestesias asimétricas en los dedos de manos y pies, pérdida temprana de la sensibilidad vibratoria y debilidad progresiva y ataxia. El vaso puede ser palpable. Notas de vocabulario sería inicio, de desarrollo lento, palidez, leve, ictericia, descomposición, médula ósea, simétrico, sensibilidad vibratoria, progresivo y que se puede palpar.